Vamos a comenzar entonces esta clase especial de preparación para la prueba de la tarde a las 15:45, donde ustedes han sido divididos en dos grupos, ¿ya? Según el nombre de pila, ¿ya? Esa división está especificada en la sección novedades. La prueba dura 90 minutos. Hay algunas observaciones importantes que hay que hacer, como por ejemplo que tienen que responder la prueba íntegramente con lápiz pasta. Eso es así para que después, en la semana 15, cuando va a ser la recorrección presencial, ustedes puedan tener recorrección. Porque si tienen secciones con lápiz mina, la prueba ya no se puede corregir, ¿ya? Así que escriban todo con lápiz pasta. Y la típica pregunta es que si se equivocan y no tienen corrector, ¿cómo lo hacen? No importa, si se equivocan, rayen. Simplemente rayen. Nadie le va a bajar nota por no usar corrector, ¿ya? Es todo con lápiz pasta, incluyendo el desarrollo, correcto. Sí. ¿Ya? Otra cosa es que cuando la prueba es escrita, la respuesta tiene que tener las unidades, ¿ya? Como si fuera un trabajo científico, un trabajo de ingeniería, un paper, un libro, ¿ya? Todo tiene que estar con sus respectivas unidades. No se puede usar ningún material anexo con información, ¿ya? Como formulario, tablet, libro, etcétera, porque resulta que la prueba tiene una sección con preguntas del tipo HP01. Las preguntas HP01 son preguntas de conocer y comprender, ¿ya? Que más o menos, según la prueba, porque va cambiando un porcentaje, en todo caso esto se avisa, ¿ya? Más o menos eso se pondera un 40%. Pero si ustedes llevaran formulario, libro, tablet, esas preguntas no podrían existir, porque la respuesta a esa pregunta estaría en el formulario, ¿ya? Eh, Otra cosa, bueno, ya le había dicho, la prueba dura 90 minutos, ¿ya? No se olviden de las unidades, no se olviden que, por ejemplo, en el archivo reglas e indicaciones se especifica que las coordenadas se separan con comas y los decimales con puntos, porque esa es la convención internacional que usa cualquier científico, cualquier ingeniero al escribir números y vectores, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes el temario, ¿ya? Solo para refrescar la memoria. Ahora estamos viendo el PDF que está en material docente. Materia a ser evaluada, ley de Coulomb, campo eléctrico, dipolo eléctrico, modelo de Bohr, potencial eléctrico y diferencia potencial, conductividad y resistencia, teoría de bandas y corriente electrónica e iónica, ¿ya? Entonces, después de haberles dado un par de tips y de haber visto la materia, quisiera saber si alguien tiene alguna duda respecto a algún ejercicio, ¿ya? Algún concepto que no entienda. Anaí Ballar. Anaí Hola, Ballar. profe, ¿se me escucha? Y, Sí, mi pregunta era con respecto al cálculo de la fuerza eléctrica en función del radio de Bohr, porque en el ensayo se calculaba multiplicando solo una vez por E, pero en el seminario lo calculábamos multiplicándolo dos veces, o sea, dos veces E. ¿Por qué se da esa diferencia? a ver, vamos a revisar. Voy a hacer el cálculo, ¿ya? Para que lo vean.
¿Se ve que escribí una R? Sí. Sí, ya. Es el radio, ¿ya? Entonces, si tienen un núcleo con cierta cantidad de protones y neutrones, ya por decir 3 protones y 3 neutrones, ¿ya? Litio, y el átomo es hidrogenoide, o sea, tiene solo un electrón, entonces esta distancia vale R, ¿ya? R, ¿ya? Esta carga, esto es Q1, la carga del núcleo, y este es Q2, la carga del electrón, menos E, y esto vale 3 por E, ¿no es cierto? Porque hay 3 protones, 3 por E. Por lo tanto, según la ley de Coulomb, la fuerza vale K por la carga 1 por la carga 2 dividido por la separación al cuadrado. ¿Ya? El número de abajo se obtiene con esa fórmula. ¿Ya? Así que el número de abajo es conocido. ¿Ya? Y arriba quedaría, por si acaso esto es módulo. ¿Ya? Módulo. Arriba quedaría K por la carga 1, 3 por E, por la carga 2, menos E, ¿ya? 3 por E por menos E, pero módulo, partido por R cuadrado. Entonces quedaría 3K por E cuadrado sobre R cuadrado. Así que queda E al cuadrado y además queda Z, el número atómico. Z. ¿Ya? Entonces, Anaí, tú dices que en cierto ejercicio aparece E nomás, no E cuadrado. Sí. ¿En qué cosa? ¿Dónde aparece eso? O sea, no sé si lo calculé bien, pero creo que era en el ensayo. En el ensayo, no tiene que ser E cuadrado. En el ensayo. Ya. ¿Ya? Ya, eso es así porque como se multiplican las cargas, aquí, ¿ya? Les va a quedar E al cuadrado, ¿ya? Y además les queda Z, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Ya. Isidora pregunta si va un menos uno en la fórmula. Va un menos uno, pero también decía módulo o valor absoluto, ¿ya? Como decía valor absoluto, el signo menos después desaparece, ¿ya? ¿Por qué aparece en el ensayo E elevado a 1 y no E elevado a 2? ¿Ya? Y la respuesta la da Amanda. Amanda dice, en el ejercicio del ensayo se preguntaba por el campo eléctrico. Correcto. Y cuando es campo eléctrico, la fórmula dice K por Q partido por R cuadrado. Como aparece una sola carga, entonces queda E elevado a 1. ¿Ya? En cambio, en la fuerza aparece K por carga 1 por carga 2 partido por R cuadrado. Como se están multiplicando dos cargas, entonces queda E elevado a 2. ¿Ya? Claro, claro, Amanda. En el campo se usa K por Q partido por R cuadrado. Sí. ¿Ya? Simón Vizcarra. Sí, profe. Hola. Hola. La duda que tengo es del seminario 4, ¿Ya? el ejercicio 5, que es sobre modelo de Bohr, y una de las dice como se tiene un átomo de berilio hidrogenoide que pasa del nivel 4 al nivel 2 mediante un salto cuántico, y una de las cosas que pide es la energía total final del sistema. ¿Ya? Eso, no sé si yo no supe cómo hacerlo
Bueno, no, como que intenté hacerlo y no me dio el número que sale ahí. Ya, Esa es como la duda que tengo, cómo se hace. ya. Entonces vamos a anotar los datos. Ya Simón, ¿qué átomo era? Berilio. Berilio hidrogenoide, Berilio. Z igual 4. ¿Y el salto cuántico era desde qué niveles? del 4 al 2. Del 4 al 2. Y la pregunta es ¿por cuál energía? ¿La final o la inicial? Dice total final. Total final, E2. Porque esa es la final. ¿Ya? Eso. Entonces quedaría E2 menos Z cuadrado, N cuadrado por energía de Bohr, menos Z al cuadrado partido por 2 al cuadrado por E sub 0, quedaría 16 partido por 4. ¿Ya? Y E sub 0 vale 2.18 por 10 a la menos 18. Menos 8.72 por 10 a la menos 18 joules. ¿En la guía sale eso? No, ¿No? Ya, la vamos a revisar. dice un menos 1,74 por 10 a menos 17. Ya, menos 1.74 por 10 a la menos 17. Profe, parece que, o sea, si no me equivoco, subieron 2 veces el seminario 4. Ah, sí, hay 3 veces. A lo mejor tú tienes una Bueno, versión antigua. sí. Es que de hecho descargué como 2, pero como que no me molesta Ya. revisar cada respuesta. Y aquí en el otro sí sale ese ¿Sale el número. número correcto? Sí, Ah, listo. Ya, ya, así que eso, ya. gracias, profe. Vale. Pedro Salazar. Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda con el ejercicio 6 del ensayo. 6 del ensayo, No, ¿ya? mentira, el 5. Perdón, el 5. ¿Ya? Sí, sí. Ya, es que la verdad a mí nunca se me ocurrió ocupar el efecto Joule para calcular la energía y ocupé la energía potencial eléctrica. Entonces quería preguntarle si estaría bien hacer eso en la prueba o tendría que hacerlo necesariamente como sale en la retroalimentación. ¿Qué dice el ejercicio 5 del ensayo? ¿Eso es? Sí, Ya, a sí. ver, voy a ver si lo puedo cargar. Sí, aquí está. Pregunta 5.
se tiene un calefactor eléctrico que es siempre alimentado por una diferencia potencial de tantos voltios y que presenta una resistencia equivalente R con la siguiente propiedad, donde el voltaje aplicado es tantos voltios y la corriente total circulante de tantos amperes. Determina la energía eléctrica consumida por el calefactor en un intervalo de tantos minutos. Determina la energía eléctrica. Entonces se utilizó la fórmula de potencia, ¿ya? Y tú dices que se puede usar la de energía potencial. ¿Esa? Claro, eso lo estaba preguntando. Si es que La puede de energía usarse. potencial sería K por carga 1 por carga 2 partido por la separación. Esa. No, yo había encontrado una fórmula, creo que fue en uno de los libros, no me acuerdo cuál era, ¿Ya? pero decía que U es igual a la carga V, ¿Sí? perdón, la carga Q por V. Por la diferencia potencial. Ya. Claro. Eh, no la puede aplicar acá porque no te dan como dato la carga. ¿Ya? Ya. O sea, la solución está condicionada a los datos. Como los datos son corriente y voltaje, tienes que usar la fórmula de potencia. Si te hubieran dado como datos las cargas, lo podría hacer así. ¿Ya? Ya, Por si acaso, la gracias. gente que trabaja con energía solar, con paneles fotovoltaicos, lo hace como tú dices. ¿Ya? Toman como Profesor, dato la carga. ¿Ya? profesor, yo Sí, quiero hacer Pedro. una acotación con No, respecto a eso. No soy Raúl, es que lo Raúl. que pasa es que yo lo hice como dice Pedro, porque yo saqué la intensidad de corriente y de ahí pude sacar la carga de eso. Sí, yo hice lo mismo, de hecho. Con la Y de hecho intensidad era el de mismo resultado. corriente, o tú lo multiplicaste por el tiempo y con eso tenías la carga, ¿no es cierto? Sí, Así lo hace la gente que trabaja con energía solar. Sí. O sea, se podía, pero eran más pasos. pero, ajá, ¿Ya? pero daba el mismo resultado, sí, eso. Tiene que dar el mismo. Eso. Luis, ¿lo comprobaste? ¿Te da el mismo resultado? Sí, profesor. Sí. Sí. ¿Ya? Pero por si acaso, si se aplica la fórmula acorde con los datos, siempre van a ser menos pasos. ¿Ya? Entonces tú tuviste que calcular un paso extra, que era la carga. ¿Ya? Importante que cuando resuelvan un ejercicio, planifiquen la estrategia más corta. ¿Ya? Y la más corta es la que se relaciona con los datos que se están dando. ¿Ya? Constanza Pinto. Hola, profe. Hola. Yo tengo una consulta también con una pregunta de serie, que es la pregunta 1, pero es como más de concepto. La pregunta 1, en la parte 3, dice, en un semiconductor existe un traslapo entre la banda de valencia y la banda de conducción. Ya. Con traslapo se refiere a como la sobreposición de Sí. una sobre la otra. En vez de estar así, Ya, están así. ¿Ya? ya, ¿Y eso eso es es verdadero o falso? falso. Falso. Porque eso es un conductor. En un Sí, conductor hay sí, traslapo. sí. ¿Ya? Sí, de hecho por eso me acordé, porque en un ejercicio del seminario, en unos gráficos una aparecía así, entonces dije, no, no estaba segura, entonces prefería Sí. asegurarme. Ya. Gracias. Ok. Montserrat. Profe, igual tengo una consulta con la teoría de bandas, porque por ejemplo, si nos dicen que el gap es chiquitito, por ejemplo, de un electron volt, uno podría asumir que por el tan pequeño espacio de un conductor, o uno no puede asumir eso, si no tiene como si es semilleno o si lo completo. Cuando es una... ¿Te acuerdas de cuánta es la energía del átomo de hidrógeno en el nivel base? ¿Cuánto electron volt? ¿Te acuerdas del número? ¿Cómo? Que ¿Te me acuerdas, pegué. ¿Te acuerdas de la energía del átomo de hidrógeno en el nivel base? ¿Cuántos electron volt son? Ya. Son 1.6 por 10 a la menos 19 joules, ¿o no? No, Y eso es igual a un electron volt, no sé si se refiere a no, eso. pero para el átomo de hidrógeno es 2.18 por 10 a la menos 18 o también 13.6 electron volt. ¿Ya? 13.6 electron volt. Y tú me estás diciendo un electron volt, que eso es como 11 o 12 veces más chico. ¿Ya? 11 o 12 veces más chico. O sea que para un átomo es 13.6 y para el material que tú me dices es como 12 veces menos. 12 veces menos.
Entonces los electrones, la energía que tú necesitas para quitarle un electrón al átomo de hidrógeno es 12 veces mayor que la energía que tú me estás diciendo ahora. ¿Ya? Significa que a los electrones les cuesta mucho menos pasar del nivel base al nivel en el cual, al nivel o a la banda en la cual conducen. Así que el material del que hablas es un semiconductor. ¿Ya? ¿Por qué un semiconductor? Porque primero no hay traslapo, ¿ya? No hay traslapo, así que no es conductor, ¿ya? Pero por otro lado, la separación es pequeña, ¿ya? Es como 12 veces menor que la de un átomo, que la de un átomo simple, que el hidrógeno. Así que, si bien hay separación, hay un costo energético de un electronvolt, ¿ya? Ese costo es muy chico, ¿ya? De hecho, es tan chico que si tú tomas una linterna y lo iluminas, los electrones adquieren la energía de la luz y pueden empezar a transportar corriente. Lo que hacen los paneles solares, ¿ya? Para los paneles solares más o menos un electronvolt. Isidora dice 13.6 o 13.9. Sí, es 13.6. 13.6 electronvolt, ¿ya? Así que esa es la respuesta, es un semiconductor. Y no necesita traslapo, necesita solo que lo pongan al sol, que lo iluminen, y ya adquiere la energía suficiente para que haya corriente. ¿Ya? Montserrat pregunta de nuevo, ¿qué es un semiconductor? Es semiconductor porque hay una separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. No hay traslapo, así que no es un conductor, pero por otro lado la separación es chica, es muy chica. Basta con que lo pongan al sol y con la energía del sol empieza a circular corriente. ¿Ya? Así que esa es la respuesta. ¿Ya? Eso para la duda de Montserrat. Martín Barrenechea. Hola, profe. Hola. Mi pregunta es bastante simple, es principalmente en relación a la materia. Lo que pasa es que yo todavía me acuerdo cuando tuve clases con el profe Valdés, de que el profe Valdés dijo que en términos de este curso iba a ser muy raro que trabajáramos con cargas negativas. Pero bien en ciertos ejercicios, que cuando por ejemplo hablábamos de potencial eléctrico, en un punto sí trabajaban con las cargas negativas. Entonces mi duda al final, en algunas materias sí trabajamos con cargas negativas, en otras no. Cuando sí, cuando no. Ya. Sí, por eso. Primero, si te hablan de iones con carga negativa, Cl-, por ejemplo, aparece el signo menos arriba, obviamente en ese caso la carga es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Para iones positivos la carga es positiva. Por otro lado, las fórmulas, por ejemplo, la fuerza la explicamos en dos partes. Primero el módulo y la segunda parte el versor, ¿ya? Para el módulo aparece valor absoluto, ¿ya? Cada vez que veas una fórmula con valor absoluto, significa que no tienes que considerar el signo. Por otro lado, en este curso, en los PowerPoint, en la guía, en los PDF, etcétera, aparecen fórmulas con valor absoluto y fórmulas sin valor absoluto. Si te fijas, cada vez que aparezca valor absoluto, y siempre así, siempre, cada vez que dice valor absoluto, te están preguntando por la magnitud o por la intensidad. Y eso al tiro te hace la diferencia. Si dice magnitud o intensidad, signo positivo. Entonces, ¿cómo se lee la pregunta? Si dice magnitud o intensidad, siempre va positivo. Si no aparece esa palabra, esas dos palabras, magnitud o intensidad, es con el signo. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Vale. ¿Más dudas? Profe, Sí, Isidora. ¿podríamos revisar las alternativas del seminario 2? Son dos preguntas, por favor. Ya. Vamos a buscarlo.
Isidora, ¿serían estas? Sí, profe, esas son. Sí, ya. Entonces, un protón en el origen y un electrón en x,0, y situación 2, una molécula polar con un momento dipolar eléctrico constante, o que no varía, o que no rota, o que está en reposo, ¿ya? Igual a 0,p,0 coulomb por metro. Alternativas. Primero le damos las respecto de 1. En la situación 1, el campo eléctrico se anula entre el protón y el electrón. ¿Ya? Veamos si es cierto. ¿Se ve la pelotita que dibujé? Sí, profe. ¿Sí? Ya. De aquí sale campo. Aquí ingresa campo. Por lo tanto, aquí, el electrón que es azul, el campo va así, y el protón que es rojo, el campo va así. Así que no se anulan. Las flechas van las dos para el mismo lado. ¿Ya? Después dice, afirmación 3, en la misma situación 1, el campo eléctrico en el origen es K por E dividido por X cuadrado, coma 0. ¿Ya? El protón está en el origen, aquí está el electrón, ¿ya? Esto es A, esto es B. Digamos que la distancia vale X, ¿ya? El campo vale K por Q dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, para el electrón, el campo B vale el campo B en el origen, ¿ya? Campo B en 0,0 vale K por carga del electrón partido por la separación al cuadrado, y en cambio acá sería K por carga del protón dividido por la separación al cuadrado, ¿ya? Y esto es infinito, ¿ya? Así que el campo total, que es la suma del campo A más el campo B, vale infinito. O sea, esa afirmación es falsa, ¿ya? La afirmación 3 es falsa. Ahora vamos con la situación 2. Afirmación 2, para el caso de la molécula polar. El campo eléctrico externo es 0,E,0. ¿Ya? 0,E,0. Esa es la afirmación. ¿Ya? Dato. P vale 0,P,0 y es constante. O sea, está en reposo. Entonces la pregunta es, si el campo externo vale 0,E,0, ¿cuánto vale el torque? ¿Ya? Ah, si está en reposo, el torque vale 0. No rota. ¿Ya? ¿Cuánto vale el torque? Vale P cruz E. O sea, P vale el dato, P J tongo, y el campo vale E J tongo. ¿Cuánto vale el torque? J cruz J. ¿Cuánto vale? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? J cruz J. Amanda Arévalo, Alejandro Jara. Bien, Montserrat.
vale 0. ¿Ya? Vale 0. Entonces el torque vale 0 y si es 0 está en reposo. Así que esa afirmación es verdadera, porque dice que P no cambia, P está en reposo. ¿Ya? Esa afirmación es verdadera. La siguiente es la afirmación 4, el torque neto vale 0, verdadero, lo calculamos recién. Y afirmación 5, la energía potencial mínima es 0. Calculemos la energía potencial. Energía potencial vale menos P punto E. O sea, producto punto, módulo del primer vector por módulo del segundo vector por coseno del ángulo entre los dos. O sea, queda menos P por E por coseno de alfa. ¿Ya? Y sabemos que el estado estable, esto es materia, en el estado estable, P queda paralelo al campo eléctrico. Así que el ángulo es 0. Esto vale 0. Coseno de 0 es 1. Así que U mínimo es menos P por E por 1, o sea, menos P por E. Y esto es menor que 0. Menor que 0. ¿Ya? Y la afirmación 5 dice, la energía mínima es 0. Falso. La energía mínima es menor que 0. ¿Ya? ¿Más dudas? Ahí analizamos las 5 afirmaciones. ¿Ya? Daniel, ¿cómo afecta el que esté lleno, semilleno o vacía la banda de valencia? ¿Ya? Si la banda de valencia está llena, la única forma de que los electrones hagan otra cosa distinta de girar en torno del núcleo es si pasan a la banda de conducción. Pero hay una separación. Entonces, para lograrlo, tienen que aplicar una energía extra para que superen el gap. Pero si está semillena, significa que para hacer algo distinto, para orbitar, solo tienen que subir un poquito de energía dentro de la misma banda, porque en la misma banda hay espacio para hacer algo distinto. Entonces, cuando está semilleno es conductor también, ¿ya? Porque necesita prácticamente nada de energía para hacer algo distinto a orbitar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo se interpreta la energía potencial negativa? Ya. La energía potencial se da respecto de una referencia, ¿ya? Pensemos en mecánica, física 1, ¿ya? La energía potencial vale m por g por h. H se mide respecto del suelo. Entonces, cuando algo cae y llega al suelo, h vale 0, y la energía potencial vale 0. Porque ustedes usaron como referencia el suelo. Pero, ¿qué pasa si hay un hoyo? Si hay un hoyo, el objeto empieza a caer, llega a la superficie, su energía potencial vale 0, sigue bajando, entonces ahora como va por el hoyo, ¿ya? Significa que su energía va a ser menor que 0. Entonces alguien puede decir, es que a mí no me gusta que sea la energía negativa. Perfecto, entonces coloca tu nivel de energía no en la superficie, sino en el fondo de este agujero. Entonces todas tus energías van a ser positivas. Pero si colocas tu referencia arriba, en la superficie, cuando el objeto empieza a circular dentro del agujero, ¿ya? La energía va a ser negativa. ¿Qué significa energía negativa? Significa que superó tu nivel de referencia. Y tu nivel de referencia es subjetivo.
depende del observador. Y en física eso está bien, porque en física los resultados nunca dependen de quién los calcule. Todos tienen la razón, ¿ya? Si alguien dice que la energía es cero y otro dice que la energía es negativa, está bien, ¿ya? Porque además de eso, en física lo único que importa son las variaciones de energía, ¿ya? ¿Por qué las variaciones? Las variaciones son absolutas. En cambio, la energía a secas, cuando no es una variación, la energía relativa depende del observador. La variación de energía es absoluta, jamás depende del observador. ¿Ya? Faltó analizar la 2. Ah, la 2 de alternativa. Ya, vamos al ejercicio 2. Ya. Un protón ubicado en el origen y un electrón en 0,i, o sea, en la vertical. Y situación 2, una molécula polar con un momento dipolar eléctrico igual a 3A,0,4A. Ya, primero veamos situación 1. ¿Ya? Protón en el origen y un electrón arriba. En la situación 1, el campo eléctrico neto nunca es nulo. Falso, porque los vectores en algunas partes se restan. ¿Ya? Uno es falso. ¿Por qué es falso? Porque los vectores se pueden restar. Se pueden restar y dar cero. Afirmación 3. El campo eléctrico neto es nulo en el origen. Falso, porque en el origen hay un protón y su campo vale K por Q partido por 0 al cuadrado. Así que es falso. Eso sería respecto del caso 1. Ahora caso 2. Molécula polar. ¿Ya? Molécula polar, primero. ¿Cuánto vale el módulo? ¿Cuánto vale el módulo? ¿Alguien lo puede calcular? El módulo de 3A,0,4A. Da 5A. 5A, bien. Entonces, cuando esa molécula está así, el módulo vale 5A. Cuando está así, el módulo es 5A. Cuando está así es 5A. Cuando está así es 5A. Siempre 5A. ¿Ya? Siempre 5A. Entonces dice, en la situación 2, si la molécula es influenciada por un campo que vale 0,e,0, esta rotará, de modo que P podrá cambiar su módulo. Falso, porque si cambia el módulo, cambia la geometría. Y si cambia la geometría, estamos hablando de otra molécula. ¿Ya? 2 es falso. Después 4. En la situación 2, al rotar la molécula, su momento dipolar eléctrico podrá ser 0,A,0. ¿Ya? Me habían dicho que el módulo de esto era 5A y el módulo de esto es A. Por lo tanto es falso, porque cambió la geometría. ¿Ya? Se achicó. Las moléculas no hacen eso. ¿Ya? 4 es falso. Y 5, si el campo eléctrico vale 0,e,0, en la situación final el momento dipolar eléctrico será 0,5A,0. Verdadero, por dos razones. Sabemos que las moléculas cuando detectan un campo eléctrico van a girar hasta quedar paralelos. ¿Ya? Y cuando quedan paralelos, si el campo está en X, la molécula queda en X. Si el campo está en Y, la molécula queda en Y. Si el campo está en Z, la molécula queda en Z. Porque quedan paralelos. Aquí el campo está en Y y la molécula queda en Y. Quedó paralela. Y lo segundo es, ¿habrá cambiado la geometría? Veamos, aquí el módulo vale 5A y aquí el módulo vale 5A. No cambió la geometría, así que es la misma molécula. Así que 5 es verdadero. ¿Ya? 5 es verdadero porque el ángulo es 0 y porque la geometría no cambió, así que es la misma molécula. ¿Ya? Entonces ahí estaría para Isidora la pregunta 2. ¿Ya? Profe,
Sí, profe. En ese mismo ejercicio que estaba haciendo recién dijo que la 1 era falsa. vamos a ver. Es falso porque en el origen hay un protón y el campo valdría K por la carga del protón partido por R cuadrado. ¿Qué sería R cuadrado? Distancia entre el protón y el punto donde se calcula el campo. O sea, distancia entre el protón y el protón. Eso es 0. Estaría dividiendo por 0. ¿Ya? Y es que las respuestas del seminario dice que esa es verdadera, la 1. Ya, vamos a revisar. Pero, profe, era la pregunta en la que dice que el campo neto nunca es nulo, 0. ¿A esa pregunta se refería? Ah, cierto. Leí mal la alternativa, la vamos a proyectar. ¿Ya? Yo estaba leyendo otra. Aquí dice, el campo eléctrico neto nunca es nulo. ¿Por qué es falso? ¿Ya? Entonces, uno es pues, falsa y la guía dice que es correcta. A ver, sí. El campo eléctrico neto nunca es nulo. Ya. Entonces voy a corregir esa guía. ¿Ya? Voy a explicar por qué es falsa. Está el protón, el campo sale y está el electrón, el campo ingresa. Así que en este punto el campo del electrón va para arriba, el campo del protón va para arriba, así que aquí no es nulo. ¿Ya? Es verdadero. ¿Ya? Está bien que fuera verdadero, por la siguiente razón. ¿Ya? Aquí el protón, el campo del protón va para abajo. ¿Ya? Va para abajo. El campo del electrón entra el electrón, aquí entra, entra. Así que aquí se pueden restar, puede dar 0. El detalle es que en esta zona estamos muy cerca del protón y muy lejos del electrón. ¿Ya? Como estamos muy cerca del protón, el campo del protón, que es rojo, va a ser muy grande y el campo del electrón, que es azul, va a ser muy chico. ¿Ya? Entonces, si bien por un lado los vectores van en sentido opuesto y se restan, como el vector azul es muy chico y el rojo es muy grande, la suma nunca va a dar 0. ¿Ya? Por eso es verdadero. ¿Ya? Faltaba analizar la carga, que las cargas son iguales. ¿Ya? Así que está bien la guía. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta nada que ver, pero es que yo en otras guías que había encontrado de libro, había visto de que en un plano paralelo, bisector, algo así, ahí podía ser nulo, pero no creo que voy a entender este caso, ¿cierto? Puede ser Porque creo nulo. que me lo imagino en el mismo como plano, que en este caso sería I, de poner un punto, Sí, así de prueba. sí. Pero no es la única condición suficiente para que pase eso. ¿Ya? Porque también hay que ver si
si las cargas son muy grandes o muy pequeñas, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, como eran iguales, los campos nunca se van a restar, ¿ya? Nunca van a dar cero, ¿ya? Ya. Eso tiene que ver con lo que era de que aumenta la distancia, disminuye la fuerza, Eso es, o en sí. este caso la carga. Y si Lo aumenta la de... distancia, también disminuye el campo. Es por eso, ¿ya? Ya. Entonces, como el electrón Gracias. está muy lejos, su campo nunca va a ser lo suficientemente grande como para anular al protón, porque siempre vamos a estar, siempre, o sea, siempre que bajemos, ¿ya? Siempre vamos a estar más cerca del protón que del electrón, ¿ya? Isidora, ¿cuándo la variación de potencial podría anularse o dar cero? Eh, Cuando haya cargas positivas y negativas, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Ahí podría, ¿ya? Porque la respuesta final depende de cuando solucionen las ecuaciones, ¿ya? Pero si todas las cargas son positivas y todas son negativas, nunca van a sumar cero. Tiene que haber cosas con signo más y cosas con signo menos para que la suma pueda dar cero, y eso no lo garantiza, ¿ya? En igual cantidad de carga, no, porque cantidad puede ser, cantidad de carga podría ser, hay 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Ah, va a sumar cero. No, porque las 3 positivas podrían sumar 1 coulomb y las 3 negativas podrían sumar menos 10 coulomb. Entonces también depende de eso, ¿ya? Como siempre, la respuesta final está en las matemáticas, ¿ya? Pero por lógica uno puede descartar, ¿ya? Si todas son positivas, jamás va a sumar cero. Si todas son negativas, jamás va a sumar cero, ¿ya? ¿Más dudas? Alejandro Jara, ¿alguna duda? Génesis se va a entregar las conversiones. No, porque trabajamos en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, como usamos por defecto el sistema internacional, ¿ya? O múltiplo y submúltiplo, ¿ya? Entonces, no es necesario tener conversiones. No le vamos a preguntar por pulgada, por libras, por pie, ¿ya? Ya, y hay cosas obvias que no se necesita un formulario. Centímetro, centímetro, una centésima de un metro. Milímetro, milésima de metro, ¿ya? No necesitan una tabla de conversiones, ¿ya? En un punto medio entre dos cargas iguales del mismo signo, el campo eléctrico es nulo. No sé, así que voy a hacer el dibujo y ahí lo puedo responder. Carga de igual signo, ya. Protón, el campo sale. Otro protón, el campo sale. Entonces, para el rojo, en el punto medio, el campo eléctrico va para allá, y para el azul, en el punto medio, el campo eléctrico va para allá. Así que pueden sumar cero, ¿ya? Si son del mismo tamaño, suman cero. Esa es la respuesta. Afirmación 5, pregunta 1, seminario 4. Vamos a buscarlo.
Pregunta 1, afirmación 5. La resistencia se incrementa al reducir la longitud del cable. Falso. No, profe, la otra. La otra, ya. La otra pregunta. Ah, afirmación 5. 5, ya. Sí, está. Los orbitales atómicos 3s formarán una banda de valencia semillena que se traslapará con los 3p. El 3s. El sodio tiene el 3s semilleno. ¿Ya? Semilleno. ¿Ya? Entonces, cuando todos los 3s semillenos formen una banda de valencia, va a quedar una banda de valencia semillena. Y aquí dice banda de valencia semillena que se traslapará con los 3p. Correcto, verdadero, porque los que siguen son los 3p y los 3p se van a convertir en banda de conducción. ¿Ya? Así que eso es verdadero. ¿Ya? Verdadero porque el sodio es así. Tiene el 3s semilleno y además dice cristal. ¿Ya? Ya. Isidora pregunta, en un momento dipolar, ¿se podría anular la variación de potencial? En un dipolo debería ser la pregunta. En un dipolo se podría anular la variación de potencial. A ver, se podría anular el potencial inicial menos el potencial, o sea, el potencial final menos el inicial, porque eso significa variación. ¿Ya? Podría ser, ¿ya? Podría, porque si el potencial inicial igual a potencial final, la variación podría dar 0. ¿Sí? La 2 del mismo ejercicio. Ya, la 2. El cristal de sodio conducirá muy bien el calor. Sí. ¿Ya? Porque los electrones, cuando se empiezan a mover, cuando se mueven así, ¿ya? Eso es corriente eléctrica. Pero si se mueven así, ya, eso es calor. ¿Ya? En los dos casos, para que hagan algo distinto a orbitar en torno de un núcleo, tienen que estar en la banda de conducción. ¿Ya? Así que es verdadero. Por si acaso, los metales conducen muy bien el calor y conducen muy bien la corriente eléctrica. ¿Ya? Son buenos conductores eléctricos y buenos conductores de energía calórica. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Profe, ¿Sí? creo que en el primer seminario, también en la de alternativa, habían enunciado que decía que si un electrón parte del reposo se acerca al núcleo. Y no entendí por qué eso era correcto. Eso es verdad, porque si está el núcleo que es positivo, está el electrón que es negativo, si parte del reposo, o sea, si lo sueltas, partió del reposo, negativo con positivo se atrae. Así que pasaría eso, se acercaría al núcleo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero si, por ejemplo, el electrón no estuviera del reposo y estuviera orbitando, como que el electrón no se acerca al núcleo, porque Ahí, se claro, mantiene. ahí tiene velocidad hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. ¿Ya? Porque está orbitando. Entonces ahí no se acerca al núcleo. Ah, ya, profe, gracias. Salvo, como siempre, se aplica un agente externo. El agente externo siempre cambia todo. ¿Ya? Pero sin agente externo pasaría eso. ¿Más preguntas? Julio Espinosa, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Leonardo Zamorano.
Tomás Morales. Ya. Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí esta clase especial. Profe, está hablando un compañero que se le escucha bajito. Creo que es Daniel. A ver. Daniel. Aló, Sí, ahora sí. ¿se escucha bien? Sí. Ya, es que yo tenía una consulta porque hice un ejercicio hace tiempo y básicamente pedían el módulo, o sea, pedían un vector de densidad de corriente. Ya, Y vector la forma de J. obtener el vector era básicamente porque le daban la dirección de la velocidad, le daban el vector velocidad. Ya. Entonces, ahí lo que se hacía, o sea, por lo menos lo que yo hice, lo que me pareció que tenía sentido era como invertir el vector velocidad y sacar el versor y ahí vas a ver la dirección del módulo del Ya. versor J. ¿Eso es lo Ya. correcto? Más o menos. Vector J tiene el módulo que es corriente partido por área, ¿ya? Y normalmente es I partido por pi r cuadrado, porque como es un cilindro, el área vale la sección del cilindro, que es pi r cuadrado, y el versor siempre es igual al versor del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, si la carga que se mueve es un protón, significa que la velocidad del protón va paralelamente al versor del campo eléctrico. Porque si el campo eléctrico va hacia la derecha, los protones van hacia la derecha. Por otro lado, si las cargas que se mueven son negativas, entonces el campo eléctrico va al revés. Si la velocidad va hacia la izquierda, el campo eléctrico va hacia la derecha. Si la velocidad va hacia la derecha, el campo eléctrico va hacia la izquierda. Entonces, para resolver ese ejercicio hay que saber qué signo tiene la carga que se está moviendo. ¿Ya? Entonces, Daniel, ¿qué signo tenía? ¿Positiva o negativa? Eso es lo que no recuerdo, pero puede ser que por eso era que no me diera. Porque en Signo el invertido. ejercicio lo desarrollaban y no cambiaban el signo del vector final. Como, Ya, si cambiaban el signo, entonces tenían que ser electrones o carga negativa. exacto. ¿Ya? No, entonces tuvieron que haber sido positiva porque no lo cambiaron. Claro, Por eso es que yo porque no entendía. cuando son carga negativa, la velocidad es opuesta al campo. ¿Ya? Ok, Vale. ok, listo. Ok. ¿Más dudas? Ámbar Valenzuela, ¿dudas? No, profe. Ya. Benjamín Yagui, ¿dudas? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta clase especial. Nos vemos en la tarde a las 15:45. ¿Ya? Mucho éxito en la prueba. Me despido, que estén bien. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Estén bien. Chao, profe, cuídese.